Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos con un video muy interesante y una herramienta, bueno, más bien una página que nos va a permitir encontrar los proyectos NFT Games antes de que exploten. Es decir, vamos a poder filtrar un juego que esté en preventa, un juego que esté apenas en desarrollo, un juego que esté en su fase beta, por ejemplo. Ya que como todos sabemos, lo ideal de esos juegos que están saliendo es entrar antes de que tengan el boom, antes de que tengan el aumento en la moneda, para que podamos sacar de verdad buenas ganancias y no entrar cuando ya esté muy avanzado, que el riesgo es mucho más alto y las ganancias pues no serían tantas. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a ingresar a la página que sería esta. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video y también se los voy a dejar por acá para que lo puedan copiar y puedan ingresar en la página. Entonces inicialmente lo que vamos a ver es algo como esto. Nos aparece un listado de juegos, todos son juegos NFT. Esto, y nos aparece una especie de filtros, que esto es lo más importante que tiene esta página, que nos va a permitir dar muchas opciones o tenemos muchas posibilidades de filtrar el juego que estemos buscando dependiendo de nuestra condición, ¿cierto? Entonces inicialmente a la izquierda nos va a aparecer la opción de género, que digamos que en este caso no sería tan importante porque digamos que el género no importa tanto en este caso. Entonces digamos que el género pues puede ser de cualquier género. Ahora, algo muy importante que si debemos seleccionar es esta parte de acá de la red, ¿cierto? Como ustedes saben, pues todos los juegos tienen una red distinta y acá pueden elegir si quieren un juego que esté en la red de Ethereum, en la red de Polygon, por ejemplo, en la red de Binance. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar un juego que esté en la red de Binance. Vamos a esperar que cargue y él nos filtra estos juegos. Como ven, van cambiando. Todos esos juegos que acá están en la red de Binance. Como ven, por acá está Plan vs Undead. Vamos a subir nuevamente y luego nos dice que si queremos un juego que esté en alguna plataforma en específico. Es decir, yo busco un juego que esté en la red de Binance y que sea para Android, entonces simplemente elegiría Android, o que sea para web, listo, sería solamente, elegiría web solamente. En este caso pues me sirve cualquiera. Vamos a dejarlo en todas. Ahora luego nos dice el estado. Este diría que es el campo o el filtro más importante para todos los que estemos buscando una opción de invertir o de comprar ese token. Acá nos dice si juegos que ya hayan salido, juegos que estén en preventa, juegos que estén en su fase alfa, en su fase beta, o juegos que apenas estén en desarrollo. Como ven, tenemos todas esas opciones. Digamos, si queremos buscar un juego que esté en desarrollo, que es lo ideal en desarrollo, vamos a encontrar todos estos. El primero que aparece es un anuncio, así que digamos que omitámoslo. Como ven, iniciaría desde acá, desde el número 1. Entonces está Zombie Racing. Bueno, hay muchos juegos que apenas están en fase de desarrollo. Por acá estamos, está Infinite, está buena acá también. Bueno, entonces la idea es elegir primero la red en la que se mueve la plataforma y luego la etapa de desarrollo, o si quieren de pronto ir un poquito más adelante pueden elegir la fase alfa o la fase beta, listo, o inclusive la preventa, aunque como les comentaba, lo ideal para encontrar un juego que aún no haya explotado sería elegirlo en su fase de desarrollo. Acá tenemos otros filtros que también nos pueden ser de utilidad, como por ejemplo que no sean free to play, que sean play to earn, ¿cierto? Igual acá al frente de los juegos que están en desarrollo pueden ver esta parte también, si tienen NFT, su propio NFT, que lo debe tener. Esto también podemos ver acá las plataformas en las que está, podemos ver si es free to play o no es free to play, que sería este campo acá F2P. Y podemos ver algo acá de cómo se ha movido la moneda o el token, si ha ido decayendo, si está aumentando, bueno, etcétera. Pero entonces, ¿qué les recomiendo yo? ¿Qué les recomiendo yo? Basarse principalmente en estos tres campos que les comentaba: la red que maneja, que sea Play to Earn, ¿cierto? Y que esté en etapa de desarrollo. Acá vamos a ver toda esta lista de juegos que se está actualizando constantemente. Ya de eso que nos queda, simplemente ingresar, es cierto, al enlace del juego e irnos y leer la wallet de ese juego, ¿cierto? Investigar más, ya saben, como siempre, investigar cuáles son los inversionistas, qué convenios tienen, investigar juegos que tengan la posibilidad de ver el juego o que tengan pues información que no vaya a ser un scam, que no sea solo fotos, sino que de verdad haya un proyecto, un tráiler, y también importante que puedan ver o que puedan validar cuáles son los desarrolladores de ese juego, listo. Y eso es lo que yo les recomendaría principalmente investigar. Si ustedes ven un juego que está en desarrollo, que todavía no ha explotado y que tiene buenos inversionistas y buenos aliados y que deja mostrar el equipo de desarrollo y pueden ver algo del juego, pues yo les diría que inviertan y obviamente pues no es un consejo financiero, sino que les diría que una vez analicen el proyecto, ustedes deciden que es un buen proyecto y que tiene futuro, pues ya saben que tienen las bases para poder invertir y que tienen la posibilidad de un alto porcentaje de poder ganar, de sacar buenas ganancias
de ese juego. Así que nada, esta es la plataforma que les quería mostrar. Les recomiendo mucho que la miren, que miren los juegos que hay, que ingresen en algunos y los empiecen a investigar para que, como les comentaba, pues puedan iniciar o sean de los primeros en cumplir ese token y que puedan sacar más ganancias cuando esa respectiva moneda o ese respectivo juego pueda explotar. Si tienen dudas o preguntas, como siempre, las pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Espero que estén muy bien.